Buenas tardes, buenas noches casi. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa de cierre de la Asamblea General de la OEA, la 53ª Asamblea General de la OEA. Este evento tiene interpretación disponible en inglés y español. Para los que están en la sala hay aparatos para escuchar la interpretación disponibles al fondo de la sala. Para los que nos siguen por webcast, los canales con interpretación en inglés y español están en nuestra web www.oas.org. This event has interpretation available in English and Spanish. If you are in this room, there are interpretation devices available at the back of the room. If you follow us via webcast, you may find the interpretation channels in our website, www.oas.org. Tenemos con nosotros para este evento al presidente de la Asamblea General recién concluida y canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al secretario general adjunto, Néstor Méndez. Bienvenidos y muchas gracias por su disponibilidad. Primero le daremos la palabra a los oradores, al canciller y al secretario general, y a continuación pasaremos a responder sus preguntas. Canciller. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes al haber concluido exitosamente este 53º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Se aprobaron un total de 4 declaraciones y 17 resoluciones que orientarán el trabajo de la organización durante el próximo año, estableciendo las prioridades y estas han sido, sobre todo, giran alrededor de una serie de temas: el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento de la paz y seguridad en el hemisferio. Esto es simplemente algunos de los temas esenciales principales. Las declaraciones han vertido sobre los siguientes temas: la cuestión de las Islas Malvinas, otra declaración para la protección e integración de la niñez y adolescencia migrante y refugiada en las Américas, una tercera conmemoración del legado de Jimmy Carter, el expresidente Carter de Estados Unidos, en la promoción de los derechos humanos y la democracia en las Américas, y una cuarta declaración por los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales de las Américas. Después de las 17 resoluciones, solo voy a dar como pinceladas algunas de las que considero más importantes, como la promoción de la seguridad hemisférica, un fortalecimiento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el CIDI, el fomento del desarrollo de puertos competitivos, seguros, sostenibles e inclusivos en las Américas, una resolución sobre la promoción y protección de derechos humanos, otra sobre fortalecimiento de la democracia, otra sobre conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, otra sobre el restablecimiento inmediato de la seguridad, el fortalecimiento de la asistencia humanitaria y la prestación de asistencia para la protección de los derechos humanos y la democracia en Haití, otra sobre un mejor financiamiento en relación al cambio climático, para enfrentar el cambio climático, otra sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, otra sobre el legado hemisférico del exsecretario general de la OEA, João Clemente Baena Suárez, quien fue secretario general durante un periodo de 10 años, de 1984 a 1994, y otra, la final, la última resolución que se adoptó sobre la sede y fecha del 54º periodo ordinario de sesiones a la Asamblea General, que se va a celebrar en Surinam por oferta de ese país. De nuevo, estas son simplemente menciones de algunas de las resoluciones celebradas, adoptadas en esta Asamblea General. Hubo elección de 4 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron electos los candidatos de Argentina, Guatemala, Guyana y Surinam. Se eligieron 2 miembros del Comité Jurídico Interamericano, 2 miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y un miembro del Tribunal Administrativo.
unos breves datos que denotan la importancia, las estadísticas. La Secretaría General de la OEA entregó un total de 1.246 credenciales a los participantes de este periodo de sesiones de la Asamblea General, incluyendo miembros de la prensa. Participaron 451 delegados de nuestros Estados miembros, incluyendo 24 ministros de Relaciones Exteriores, acreditados como jefes de delegación, y 8 viceministros y otras altas autoridades. Tuvimos 124 representantes acreditados de 47 países observadores permanentes de la OEA. Hubo otros temas de gran importancia y voy a resaltar, entre ellos, la reunión ministerial del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres. Las Cumbres de las Américas se llevan a cabo cada 3 años. El año pasado se celebró la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles. La 10ª cumbre se celebrará en el 2025 en República Dominicana. Hoy el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, que es el órgano principal que lleva el proceso entre una cumbre y otra y que tiene su sede acá en nuestra Organización de Estados Americanos, está compuesto por todos los gobiernos del hemisferio democráticamente elegidos y representados en lo que le llamamos el GRIC, para el Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres. Hoy, en la mañana, esta reunión ministerial estuvo presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken, en el cual se aprobó esta mañana el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, iniciando el proceso de implementación del compromiso asumido por los jefes y jefas de Estado en la 9ª Cumbre de las Américas en el 2022. Hubo una serie de reuniones adicionales que no voy a mencionar. Naturalmente, uno de los aspectos importantísimos de reuniones como esta son los encuentros personales que hay entre los ministros, los embajadores, los participantes de la sociedad civil, todos los actores que vienen a esta asamblea y que tienen muchos encuentros bilaterales en los cuales también se tratan toda una multiplicidad de temas adicionales importantes. Así que con esto doy una visión muy general de los trabajos arduos que se han llevado en estos 3 días, que como imaginarán vienen desde hace un año, desde la última Asamblea General que fue en Lima, Perú, el año pasado. Vienen llevándose a cabo todos estos trabajos en el Consejo Permanente de la organización, en la Secretaría, liderada por el Secretario General Almagro y el Secretario General Adjunto Néstor Méndez, y que hoy culminan exitosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Canciller. Secretario. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, nuestro agradecimiento al trabajo realizado por todos durante esta Asamblea General. Todas las delegaciones presentes, los jefes de delegación, el presidente de la Asamblea General, el secretario general adjuntos y los equipos, todos los equipos que verdaderamente dieron una medida muy alta de trabajo. Al concluir hoy esta 53 Asamblea General de la OEA, que tuvo la presencia destacada de cancilleres, 32 delegaciones con participación muy activa, que confirma una vez más el consenso sobre la relevancia de la organización en nuestra región. En esta asamblea se dieron pasos claros para caminar hacia entendimientos en común entre los Estados miembros sobre el lema que nos ha reunido: fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con derechos humanos en las Américas. No hay democracia sin respeto a los derechos humanos, y no hay derechos humanos sin democracia. La relación entre la democracia y los derechos humanos está en el centro de la creación de esta organización. Y como se ve en el lema de esta asamblea, sigue siendo su matriz fundamental. De allí que los homenajes al presidente Jimmy Carter, al ex secretario general Vaina Suárez, nos demuestran que la defensa de los derechos humanos ha sido esencial siempre para poner en jaque a los gobiernos autoritarios y dictaduras. Ellos lo hicieron en su época, y
Hoy lo mostramos con la resolución adoptada por consenso de los Estados miembros sobre Nicaragua, que muestra una conciencia clara en nuestra organización sobre la relación entre democracia y derechos humanos. Insta al gobierno de Nicaragua a que cese toda violación a los derechos humanos y respete el Estado de Derecho. Insta a liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos. Debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos en generar conciencia en las Américas que ningún sistema político que no sea la democracia puede garantizar los derechos humanos de su población. De ahí que el lema de esta Asamblea General sea tan relevante. Debemos trabajar por una cultura de responsabilidad democrática para que la ciudadanía de las Américas apueste siempre por la democracia y jamás caiga en la trampa de los gobiernos totalitarios y autoritarios. La cultura de responsabilidad democrática también se refiere a la responsabilidad de los gobiernos. Si un sistema democrático no da resultado para la gente, ponemos en riesgo la confianza y el apoyo de la ciudadanía a la democracia. Esta es una razón más por la cual las democracias deben priorizar la garantía de los derechos humanos, incluyendo temas como los que hemos tratado en esta Asamblea General, y este es el tema que nos debe unir sin importar el sesgo político. Este es el propósito de la OEA y siempre lo ha sido, un espacio de diálogo respetuoso y plural, buscando consensos, buscando temas que nos unen, aceptando las diferencias, aceptando la diversidad. Trabajar para que la democracia garantice acceso a nutrición, vivienda, salud, educación y otros derechos para mejorar las condiciones de vida. Esta Asamblea ha sido un gran ejemplo de esto. Los Estados miembros han llegado a acuerdos, consensos, puntos en común. Las resoluciones sobre democracia y sobre promoción y protección de los derechos humanos aprobadas por consenso abordan estos temas directamente. Muchas otras contienen mandatos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, garantizando así la vigencia de derechos políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, en la resolución sobre seguridad multidimensional se nos recomienda promover la cooperación policial y fortalecer la capacidad de los países para combatir la delincuencia organizada, en respuesta directa a la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana y asegurar que la gente viva en paz. La resolución sobre el fomento y desarrollo de puertos competitivos, seguros, sostenibles, inclusive nos permitirá mejorar el trabajo de conectividad física en la región. Estos son ejemplos de cómo la democracia y los derechos humanos están en el corazón de la resolución adoptada. Con la satisfacción de que esta asamblea se ha cerrado de manera exitosa, les agradezco su presencia y prefiero que le hagan las preguntas al presidente de la asamblea. Pero no hay seguridad de que no le pase la palabra a usted. Siempre podemos nombrar un vocero de último momento. Gracias. Gracias, secretario. Las preguntas, perdón. Primera pregunta de Salomé Ramírez, de Voice of America. Buenas noches, gracias por el espacio. Tengo dos preguntas, la primera para el secretario general, lamento inaugurarlo así, y la segunda para el panel. El secretario Blinken abrió sus declaraciones esta mañana diciendo que se reunían ustedes mientras varios gobiernos de las Américas están cuestionando la relevancia de la OEA. ¿Está usted de acuerdo con esa declaración y le parece válido decir que hay varios gobiernos en las Américas cuestionando la relevancia de la OEA? Y segundo, el tema de Venezuela pareció quedar un poco por el aire y mencionan ustedes el consenso, las conversaciones que se tienen. Sin embargo, a pesar de la situación que está viviendo Venezuela, no pareció haber una conversación mucho más amplia en temas como las peticiones de Colombia para que Venezuela regrese al sistema. ¿Es entonces que no hay consenso o es tal vez entonces no es prioridad para el organismo el regreso de Venezuela? Gracias. Los 32 países presentes en sus cierres, en sus presentaciones, en sus deliberaciones, dejaron claro la relevancia que tiene la organización para ellos. O sea, dejaron claro la importancia que tiene la organización para trabajar los temas de los 4 pilares: democracia, seguridad, desarrollo, acceso a derechos y equidad. Definitivamente, la relevancia de la organización ha sido puesta a prueba varias veces. No obstante, en cada una de ellas, como en esta propia Asamblea General, ha quedado reafirmada
como principal foro político del hemisferio, que asume la integridad de la agenda política que preocupa a nuestros pueblos, pero también de la agenda social, de la agenda económica, de la agenda de derechos. Queda siempre, obviamente, trabajo. Muchas veces de afuera se cuestiona la relevancia de la organización, pero, o sea, nadie patea un perro muerto. O sea, cuando se cuestiona la relevancia de la organización, a veces porque la organización es demasiado relevante para algunos que tienen intereses contrarios a los que ha defendido, promueve o defiende la organización. Y eso lo hacemos permanentemente. Y por eso muchas veces, obviamente, hay alguna gente que puede discutir esto, pero en la hora de la verdad y a la hora de definir las acciones de la organización, verdaderamente todos los países que escuchó usted hoy, en estos 3 días, han destacado esa relevancia, esa importancia que tiene para estos temas que son de la visión estratégica y de futuro de nuestra América. En cuanto al tema venezolano, nosotros nos referimos ya a eso en la primera conferencia de prensa. Nosotros entendemos que Venezuela, el gobierno autoritario de Venezuela, ha fallado a su gente. Cuando uno lleva a 9 millones de personas, 6 millones quizás ahora, en riesgo de hambre severa, le está fallando a su gente. Cuando tiene presos políticos, le está fallando a su gente. Cuando ha forzado a 7 millones de personas a la migración, le está fallando a su gente. Cuando tiene torturados y comete crímenes de lesa humanidad y está siendo investigado por esos crímenes de lesa humanidad, es que le ha fallado a su gente. Y restablecer la democracia en Venezuela es una prioridad, y lograr la defensa de los derechos humanos, la promoción, respeto, protección de los derechos humanos en Venezuela es una prioridad. La ayuda humanitaria a Venezuela es una prioridad. Y en ese sentido nosotros hemos aplaudido los esfuerzos de Colombia, que definitivamente han apuntado en ese sentido. Y son esfuerzos que buscan unir y no dividir, sumar y no restar, honrar y no deshonrar. Por lo tanto, en esos esfuerzos estamos todos mancomunados, pero sabiendo que el pueblo venezolano es el que está pagando el precio de la dictadura, y que es al pueblo venezolano que debemos resolverle estos problemas. Quisiera hacer una aclaratoria en relación a la pregunta suya en cuanto a lo que dijo el secretario Blinken en el día de hoy, porque pudiera quedar la impresión de que el secretario Blinken, de acuerdo a la manera en que usted formuló la pregunta, de que estaba cuestionando la relevancia de la organización. Creo que lo hizo todo lo contrario, que sus palabras fueron de que, para demostrar de que la organización tiene hoy en día más relevancia que nunca. Cada país es soberano de tomar la decisión que considere, el gobierno que considere más de acuerdo a su interés. Sin embargo, la salida de estos 2 países, Nicaragua y Venezuela, se debe a, obviamente así lo han dicho, a que no quieren cumplir con los mandatos de la Carta de la Organización de Estados Americanos y con los tratados que soberanamente ratificaron esos países. Por lo tanto, es un deseo de no tener que recibir ningún tipo de cuestionamiento sobre la manera en que ejercen o llevan a cabo sus procesos democráticos o la manera que cumplen o no con los derechos humanos, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los otros tratados de derechos humanos. Ahí es donde está el meollo del tema, y a eso es que se refería el secretario Blinken, de que hoy en día en realidad se está demostrando que la organización tiene más relevancia que nunca, porque los pueblos, todos los pueblos de las Américas hoy en día miran a la organización como un sistema relevante en materia de derechos humanos y promoción de la democracia. Por lo tanto, quería hacer esa aclaratoria sobre cómo fue que formuló hoy sus palabras el secretario Blinken.
Gracias. Héctor Rosales, Nicaragua Actual. Buenas noches, un gusto poder saludarles nuevamente. Esta resolución aprobada el día de hoy que condena al régimen sandinista, al régimen de Managua, sigue siendo vinculante, aunque el régimen haya denunciado la Carta Democrática. Además, la gente en Nicaragua siempre ha pedido a los Estados miembros a que declare ilegítimo a Daniel Ortega. ¿Qué pasa en esta situación? Perdón, ¿para quién es la pregunta? ¿Para quién es la pregunta? Para el secretario. Gracias. Yo diré. También. ¿Quieres empezar? Empiezo. Mira, sí es vinculante, porque para irse de la organización hay que estar al día en todas las obligaciones, aquellas cuantitativas y aquellas no cuantitativas. Y no está al día en ninguna de sus obligaciones, o sea, no podemos modificar la carta para ayudar a alguien a irse. Ese país tiene que definitivamente cumplir con las obligaciones para hacerlo. Por lo tanto, el vínculo de Nicaragua con la organización se mantiene, la bandera de Nicaragua estaba ahí, su asiento obviamente vacío y sí es vinculante para ese país. Ha sido declarado ilegítimo porque las últimas elecciones han sido declaradas ilegítimas, por lo tanto eso ya es algo que ha hecho la organización. O sea, creo que hay gente desinformada al respecto, pero eso es algo que definitivamente ocurrió y hace ya bastante tiempo. Y verdaderamente esta nueva resolución sirve y es un proceso de apoyo a la búsqueda de la redemocratización de Nicaragua, pero fundamentalmente también al respeto a los derechos humanos. La presión que se ejerce desde un organismo, las acciones que surgen de ellos, o sea, suman a los procesos que, por ejemplo, llevaron en su momento a que esta organización, conjuntamente con la Cruz Roja y el Vaticano, liberara 320 presos políticos, o que este año hubiera 220 presos políticos más liberados. Eso es acción de los mecanismos multilaterales, a la vez que otros mecanismos de presión y sancionatorios que han habido sobre el régimen. Por lo tanto, sí, la vigencia de la organización a la hora de defender la democracia y los derechos humanos en Nicaragua y el carácter vinculante que tienen las resoluciones aprobadas acá respecto al país de Nicaragua. Una resolución no va de por sí a cambiar todo un proceso que ocurre en un país por motivos muy diferentes de un país al otro. Estoy ahora en el caso de Nicaragua. Esta resolución tiene implícita los dos caminos a seguir en relación a Nicaragua, que son, obviamente, hay que continuar con el diálogo político al más alto nivel. Y así lo establece la resolución, porque en última instancia no hay otra forma de llegar a algún tipo de solución a la crisis de Nicaragua sin un diálogo. Eso por un lado. Y por el otro lado contiene algo también absolutamente necesario, que es el aumento de la presión, en este caso presión política, sobre todo hacia Nicaragua, hacia el régimen, de forma tal de que eventualmente si se siente en la mesa y llegue a alguna negociación. Hoy en día esto suena como algo ante los hechos últimos, ¿no?, que nos han dejado a todos estupefactos, la expulsión de 222 nacionales a quienes se les ha retirado la nacionalidad arbitrariamente, confiscado sus propiedades, cuando hay todavía presos en Nicaragua por motivos políticos, cuando a personas, caso testimonial que me dicen una persona bastante mayor a quienes hasta le han quitado su pensión de vejez, eso a mí me parece algo realmente insólito. Pues bien, todo esto, de todas formas, en última instancia, la única manera de resolverlo va a ser a través de un diálogo y eso es lo que debemos tratar de buscar, presionar hasta que se llegue a esa solución.
Gracias. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Alejandra Redondo, EF. Hola. Bueno, yo en realidad tengo 3 preguntas. La primera pregunta es sobre Guatemala. El domingo hay elecciones en el país y bueno, no ha habido resoluciones sobre Guatemala y es un país en el que ha habido denuncias de libertad de expresión, hay un periodista en la cárcel, hay fiscales en el exilio, e incluso estuvo incluido en el capítulo 4 de la CIDH junto con Cuba y Nicaragua. Da la impresión un poco de que la OEA es un poco blanda con Nicaragua. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tengo es también a la señora Almagro. Porque hace mucho tiempo que usted no da declaraciones a medios ni una rueda de prensa, salvo en las asambleas generales, cuando en esta organización se habla tanto de libertad de expresión y de libertad de prensa? Y la tercera pregunta que tengo es, ¿por qué y si le parece responsable haber tomado la decisión de alentar una investigación externa con un costo de más de $100.000, que eso es más de las contribuciones de los países, de muchas cuotas de muchos países, en un momento en el que la OEA está en una situación financiera bastante grave, como concluyó un informe de auditoría de la propia organización? Muchas gracias. Respecto a Guatemala es muy simple la situación. En este momento hay un proceso electoral y hay una misión que observa las elecciones y por lo tanto los elementos a los que usted refiere obviamente tienen que estar incluidos en el informe de la MOE, sobre la cual no tengo ninguna incidencia ni debo tener ninguna acción que les marque o le acote o le marque el camino o lo que debe decir o no decir. Ese es el punto respecto a Guatemala. Yo no doy entrevistas, he dado algunas entrevistas a algún medio escrito y las doy por escrito, pero todo el mundo puede publicar de mí lo que quiera. Nosotros producimos muchas acciones políticas que son aceptadas por algunos, criticadas por otros, aplaudidas por otros. Nuestro trabajo está más allá de eso, obviamente, y la libertad de expresión, obviamente, jamás vamos a criticar nada de lo que digan respecto a nosotros, sea favorable, sea negativo o sea neutro. Y es ahí donde la ejercen ustedes a la libertad de expresión. Lo mío es simplemente tomar decisiones políticas y hacerme cargo y responsable de las mismas. Sí, fue la decisión de los países de convocar una investigación independiente y externa, fue una actitud responsable, porque era lo que se debía hacer en función de lo ocurrido en otras organizaciones internacionales y porque no podía seguir pendiendo sobre quién conduce la organización una sombra de duda de ningún tipo. Y creo que los países tomaron la decisión que correspondía al respecto. Nosotros cuando hicimos el primer llamado de investigación, fue un pasaje al inspector general, abriéndole la posibilidad de convocar una investigación externa. Después de la Asamblea General de octubre del año pasado en Lima, la decisión ya pasó a corresponder completamente a los estados respecto a lo que debía hacerse o no debía hacerse sobre el secretario general. Ellos redactaron las resoluciones, propusieron los términos de referencia y obviamente hicieron el llamado de licitación y contrataron a la firma. O sea, todo eso garantizando la más amplia independencia de la organización. Para la organización creo que era fundamental limpiar el nombre del secretario general y nos alegramos que así haya sido. Quizás alguno no se alegró, pero eso ya es harina de otro costal. Bueno, yo quisiera referirme a ese último tema en cuanto a que la decisión de llevar a cabo esa investigación fue tomada por los países. Había la alternativa de hacerla internamente, pero los países, miembros
de esta organización en el Consejo Permanente, y a través del Consejo Permanente decidieron llevarla a cabo de esa forma. Y esos son los que pagan las cuotas de esta organización, no el secretario general. Muchas gracias. Buenas noches.